El volante estaba resbaladizo por mi propia sangre. Ese fue mi último recuerdo. Ahora estaba en un baño que olía agresivamente a gardenias, a laca en aerosol, mirándome en un espejo a una cara sin una sola cicatriz. Tenía 10 minutos. 10 minutos antes de que se suponía que debía bajar corriendo, rogarle a un hombre que no me amaba que se quedara, y finalmente estrellar mi coche contra un pilar de hormigón mientras intentaba perseguirlo. Esta vez, decidí simplemente dejar que se fuera. La seda del vestido me arañaba las costillas. Era una monstruosidad pesada, y con pedrería en la que había insistido la madre de Adrián para la fiesta de compromiso. Me sentía como si llevara una jaula a medida. Clavé las uñas en las palmas de mis manos. El escozor fue agudo, inmediato y totalmente real. No estaba muerta. El peso aplastante del motor, cayendo sobre mi pecho, había desaparecido. En su lugar, sentía el calor sofocante de un salón de baile abarrotado. Salí del tocador. El pasillo estaba forrado con un papel de pared que se sentía afelpado bajo mis dedos. Apoyé la mano para estabilizarme. El suave murmullo de un cuarteto de cuerda llegaba desde la gran escalera. Todo era exactamente como había sido. El 14 de abril. La noche en que se suponía que mi vida debía terminar. En mi vida anterior, la frase sonaba absurda. Ácida en mi lengua, había bajado corriendo esas escaleras, presa del pánico. Alcancé a Adrián junto al guardarropa, rodeando su cintura con mis brazos. Lloré delante de 300 invitados, mientras él, suave pero firmemente, separaba mis dedos. Tenía que ir con ella, dijo. Sofía estaba teniendo un ataque de pánico. Sofía no podía respirar. Me tomé el pulso con 2 dedos. Latía con un ritmo constante y hueco. No sentía rabia. Pensé que sentiría una furia justiciera y arrolladora del tipo que quema ciudades. En cambio, solo sentía un agotamiento profundo, hasta los huesos. Quería un vaso de agua. Quería quitarme estos tacones que me apretaban. Bajé las escaleras lentamente. La barandilla de caoba estaba fría bajo mi palma. Abajo, cerca de la entrada de terciopelo del guardarropa, estaba Adrián. Se veía exactamente igual. El traje de sastre gris marengo. El pelo peinado hacia atrás con una gomina cara que olía a bergamota y cedro. A su lado estaba Sofía. Llevaba un vestido azul pálido que la hacía parecer frágil, como un pétalo magullado. Estaba llorando. Sus hombros se sacudían con delicados sollozos rítmicos. Adrián tenía la mano en la parte baja de su espalda. No era un toque platónico. Sus dedos estaban extendidos, anclándola a él. «Elena», dijo Adrián al verme al pie de la escalera. Su mandíbula se tensó. Se interpuso ligeramente delante de Sofía. Un mecanismo de defensa subconsciente. Se estaba preparando para el impacto. Estaba esperando a la mujer histérica que él había creado. Me detuve a medio metro. El aire entre nosotros olía a champán caro y al repentino y agudo olor del sudor nervioso de Sofía. «Lo siento», comenzó Adrián. Su voz adoptó esa cadencia baja y tranquilizadora que usaba cuando me trataba con condescendencia. El casero de Sofía la ha dejado en la calle. Está aterrorizada, no tiene a dónde ir. Solo necesito llevarla a casa de su hermana. Volveré antes del brindis, lo prometo. Era mentira. En la otra vida no volvió. Esperé hasta las 2 de la mañana, humillada, antes de subir a mi coche. Miré a Sofía. Tenía los ojos enrojecidos. Su mirada saltaba de mí a Adrián, como un pájaro atrapado. Ella no era una mente malvada, solo era débil, y a Adrián le encantaba sentirse fuerte. Era un bucle patético y codependiente en el que yo había sido arrastrada, porque tenía el pedigrí correcto y la cuenta bancaria adecuada para financiar el estilo de vida de Adrián. «De acuerdo», dije. La sílaba quedó suspendida en el aire. Un camarero pasó junto a nosotros. El hielo de sus vasos tintineó bruscamente. Adrián frunció el ceño. La arruga entre sus cejas se profundizó. «De acuerdo. Sí, vete». Miré su mano, todavía presionada contra la espalda de Sofía. «Llévala a casa. Asegúrate de que esté a salvo. Elena, ¿lo entiendes, verdad?
No estoy. Se detuvo. Ya no sabía qué guión estábamos siguiendo. Esperaba que yo gritara. Esperaba interpretar al mártir reacio. Mi conformidad lo estaba dejando en ridículo. Lo entiendo perfectamente, dije con voz plana. Me di cuenta de que mi costilla izquierda todavía guardaba un dolor fantasma del volante. Me la froté distraídamente. Probablemente deberías llevarte tus cosas. Todas. Mi asistente empaquetará lo que dejaste en el adosado. Lo enviaré a casa de tu hermano mañana. Sofía jadeó suavemente. Se llevó una mano a la boca. El rostro de Adrián se quedó completamente en blanco. El color se le fue de las mejillas, dejándolo pálido bajo las cálidas lámparas de araña. ¿Estás rompiendo el compromiso?, susurró, mirando a su alrededor con nerviosismo para ver si alguien escuchaba. Dios, le importaba tanto el público. Tú eres el que sale por la puerta, Adrián, dije. Yo solo estoy cerrando con llave detrás de ti. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la terraza. No me sentí triunfante. No me sentí como una heroína en una obra de venganza. Solo sentía náuseas. La pesada seda del vestido se arrastraba por el suelo de madera, un suave siseo que ahogó cualquier excusa que Adrián intentaba balbucear a mis espaldas. El aire de la noche me golpeó como una toalla mojada. Había llovido antes. Las baldosas de la terraza estaban resbaladizas, reflejando el brillo amarillo opaco de los apliques de la pared. El olor a ozono, tierra mojada y pino era un contraste duro y agresivo con el perfume empalagoso del interior. Me apoyé pesadamente en la balaustrada de piedra. La humedad se filtró a través de mis finas mangas. Me erizó la piel. Respiré hondo, intentando expulsar el aire viciado del salón de baile, el aire viciado de toda mi vida pasada. Si vas a saltar, hazlo en silencio. Me duele la cabeza. La voz era grave, ronca y completamente desprovista de inflexión. Me sobresalté. Mi tacón resbaló en la piedra mojada. Me recuperé y me giré hacia el hueco sombreado a mi izquierda. Una brasa roja cereza brilló en la oscuridad. Iluminó una mandíbula afilada, una nariz torcida y unos ojos tan oscuros y planos como piedras de río. Mateo, el hermano mayor de Adrián, la oveja negra. El hombre que había sido desheredado y luego se abrió camino de vuelta a la empresa familiar mediante pura y despiadada manipulación del mercado, obligando a su padre y a su hermano a tolerarlo. Adrián odiaba a Mateo con una intensidad visceral. Adrián pensaba que Mateo era un bruto. Mateo claramente pensaba que Adrián era un parásito. Estaba apoyado contra la pared de ladrillo, un cigarrillo encendido entre el pulgar y el índice. No llevaba esmoquín como el resto de los hombres. Llevaba un pesado abrigo de lana negra sobre un jersey marengo, el cuello levantado contra el frío húmedo. Olía a café tostado, tabaco barato y algo metálico, como alambre de cobre. No voy a saltar, dije. Mi voz sonaba rasposa, incluso para mis propios oídos. Mateo dio una calada a su cigarrillo. La brasa volvió a brillar, reflejándose en sus ojos. Exhaló una espesa columna de humo que flotó hacia mi cara. Me picaron los ojos, pero no parpadeé. Una pena, murmuró, dejando caer un poco de ceniza sobre las piedras mojadas. Habría animado la velada. Estaba debatiendo si entrar a robar una botella de whisky o irme a casa a dormir. Adrián se va, dije. No sabía por qué se lo estaba contando. Quizá porque era la única persona en el mundo que no me ofrecería una compasión vacía. Mateo detuvo el cigarrillo a medio camino de su boca. Inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Con la Llorona? Sí. Dejó escapar un sonido corto y áspero que podría haber sido una risa. ¿Y no estás rajándole las ruedas porque requiere demasiada energía?, dije honestamente. Me miré las manos. Temblaban ligeramente. La adrenalina del cambio de línea temporal se estaba desvaneciendo. Me dejaba vacía y frágil, porque acabo de morir, y estoy cansada. Mateo me miró fijamente. Durante un largo momento, el único sonido fue el zumbido distante del tráfico de la calle y el silencioso chisporroteo de la lluvia
que comenzaba a caer de nuevo, golpeando las baldosas de la terraza. No preguntó qué quería decir con morir. No preguntó si estaba borracha. Solo me miró con una mirada pesada y calculadora. «Estás temblando», señaló. No era una expresión de preocupación, era simplemente una constatación de un hecho. No tengo abrigo. No me ofreció el suyo. En cambio, se apartó de la pared, dejó caer el cigarrillo y lo aplastó bajo el tacón de una pesada bota de cuero. El sonido chirriante me crispó los dientes. «Bueno, que te diviertas explicando la boda cancelada a los 300 buitres de dentro», dijo, girándose hacia las escaleras de hierro que bajaban a los jardines. Se iba. Por supuesto que se iba. No tenía nada que ver en esto. Un pensamiento repentino y discordante me golpeó. No fue un plan calculado. Fue un reflejo nacido del puro instinto de supervivencia. Si me quedaba aquí, me arrastrarían de nuevo al fango. Mi familia me presionaría para perdonar a Adrián. Adrián volvería arrastrándose una vez que Sofía lo agotara. El ciclo continuaría hasta que terminara de nuevo envuelta en un pilar de hormigón. Necesitaba un muro. Necesitaba una barrera tan inamovible y desagradable que Adrián no se atrevería a intentar escalarla. Mateo. Se detuvo, con un pie en el primer escalón de hierro. No se volvió. ¿Qué? «Cásate conmigo». Se giró lentamente. Su expresión era completamente neutra, pero había una tensión repentina en sus hombros. El pesado abrigo de lana se movió mientras se cruzaba de brazos. La lluvia caía un poco más fuerte ahora. Mojaba su pelo oscuro, pegándoselo a la frente. «Has perdido la cabeza», dijo rotundamente. Probablemente. Estuve de acuerdo. Mis dientes castañeteaban de verdad ahora. Pero piénsalo. El testamento de tu padre estipula que necesitas estar casado y asentado para tomar el control mayoritario de la Junta. Lo has estado posponiendo porque odias a las debutantes con las que intenta emparejarte. No quiero tu dinero. Tengo el mío. No quiero una relación romántica. Solo quiero que me dejen en paz. «¿Y qué sacas tú de esto?», preguntó. Su voz bajó una octava, adoptando el tono que probablemente usaba en las salas de juntas justo antes de destripar una empresa. «Me convierto en la cuñada de Adrián», dije. Las palabras sabían a cobre en mi boca. No podrá mirarme sin recordar que perdió. No podrá tocarme. Y tu familia no podrá obligarme a reconciliarme con él si estoy casada contigo. Mateo me miró fijamente. La lluvia se deslizaba por su mandíbula. Miró mi vestido de seda ridículamente caro y empapado, mis hombros desnudos y temblorosos, y luego, mis ojos. Buscaba una grieta. Buscaba a la mujer histérica y desesperada que siempre había asumido que yo era. No la encontró. Mañana por la mañana. 9 en punto. Ayuntamiento. Dijo, volviéndose hacia las escaleras. «No te pongas ese vestido. Pareces una lámpara de araña». Desapareció en las sombras del jardín antes de que pudiera siquiera respirar. Las luces fluorescentes del edificio municipal zumbaban con un sonido como de insectos moribundos. Era un ruido persistente y enloquecedor que parecía vibrar directamente en mis dientes. El aire olía a papel viejo, cera para suelos y a la lana húmeda de la gente que esperaba en las sillas de plástico. Eran las 9:15 de la mañana de un martes. Llevaba una sencilla gabardina beige sobre un jersey de cuello alto negro y pantalones. Mi pelo estaba recogido en una coleta apretada. Me sentía funcional, me sentía blindada. Mateo estaba sentado en la silla de plástico a mi lado, sus largas piernas estiradas, ocupando demasiado espacio. Llevaba el mismo abrigo oscuro y pesado de la noche anterior, aunque había cambiado el jersey por una camisa blanca impecable, aunque ligeramente arrugada. Estaba tecleando en su teléfono. Su pulgar grande golpeaba la pantalla con toques agresivos y silenciosos. No habíamos intercambiado más de 10 palabras desde que me recogió en una berlina negra anónima hace 40 minutos. Elena y Mateo llamó una funcionaria de aspecto cansado desde detrás de una mampara de plexiglás manchada. Mateo se levantó, guardando su teléfono en un solo movimiento fluido. No miró hacia atrás para ver si le seguía. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron ligeramente. El dolor fantasma en mis costillas se avivó de nuevo,
un agudo recordatorio de por qué estaba aquí. Nos acercamos al mostrador. La funcionaria, una mujer con gafas de lectura colgando del cuello con una cadena, nos miró de un lado a otro. No parecíamos una pareja enamorada. Parecíamos dos personas que se presentan a una audiencia judicial por una queja de ruidos. Pasaportes y carnés, dijo monótonamente, extendiendo una mano con esmalte de uñas rosa descascarillado. Se los entregamos. El intercambio se sintió increíble. No hubo música grandiosa. No hubo una revelación arrolladora del destino. Solo la textura áspera de la cubierta de mi pasaporte, su deslizamiento sobre el mostrador laminado y el golpe mecánico de un sello de goma. ¿Tienen los anillos?, preguntó, sin levantar la vista mientras comenzaba a teclear nuestra información en un ordenador voluminoso. Me quedé helada. Ni siquiera había pensado en los anillos. Había dejado el diamante de 3 quilates que Adrián me había dado en el lavabo del tocador anoche. Antes de que pudiera hablar, Mateo metió la mano en el bolsillo y colocó 2 sencillas alianzas de titanio cepillado en el mostrador. Parecían industriales, parecían accesorios de tubería. Le eché un vistazo. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en la funcionaria. Lo había previsto. Era eficiente. Fue extrañamente tranquilizador. Lleven esto a la sala B. El juez los verá en 5 minutos. La funcionaria dijo, entregándonos una carpeta de manila llena de papeles. La sala B era un pequeño despacho sin ventanas. El juez era un hombre de unos 60 y tantos años, que olía a menta y a café rancio. Leyó los votos estándar, tropezando rápidamente con el segundo nombre de Mateo. ¿Aceptas, Mateo, a Elena? Lo desconecté. Me quedé mirando el puño de la camen. Sosien de Mateo. Había un pequeño deshilachado en la costura cerca del botón. Era un detalle humano tan imperfecto en un hombre que parecía hecho enteramente de piedra. La ropa de Adrián siempre estaba impecable, reemplazada antes de que tuviera la oportunidad de desgastarse. Mateo usaba sus cosas hasta que se rompían. Sí, quiero, dijo Mateo. Su voz no vaciló. Fue tan firme e inflexible como en una negociación de contrato. ¿Y tú, Elena? Miré la boca del juez moverse. Pensé en el volante. Pensé en el calor aplastante del fuego que había comenzado en el motor. Tragué la bilis que me subía por la garganta. Sí, quiero. Mateo cogió la alianza de titanio más pequeña. No me pidió la mano. Simplemente la tomó. Sus dedos eran cálidos, ásperos por los callos. Era un contraste discordante con las manos suaves y cuidadas de Adrián. Mateo deslizó el anillo en mi dedo. Estaba frío y un poco demasiado suelto, pero se asentó allí pesadamente. Un grillete, un escudo. Tomé el anillo más grande y se lo puse en el dedo. Le quedaba perfecto. Por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer, dijo el juez, ya buscando su sello. Pueden besar a la novia o simplemente firmar los papeles. La mayoría de la gente solo firma los papeles. Los papeles, dijo Mateo inmediatamente, cogiendo el bolígrafo de plástico barato atado al escritorio por una cadena de cuentas. Firmó su nombre con trazos afilados y agresivos. Yo firmé al lado. La tinta era azul. Se sentía increíblemente permanente. Salimos a la lluvia. Era un aguacero frío y miserable ahora, que volvía a las calles de la ciudad grises y resbaladizas. Nos quedamos bajo el toldo del edificio municipal, la lluvia martilleando el metal sobre nosotros. Mi abogado te enviará por correo electrónico el acuerdo posnupcial sobre los bienes, dijo Mateo, abotonándose el abrigo. No me miró. Estaba observando el tráfico. Tú te quedas con lo tuyo, yo con lo mío. Si nos divorciamos después de que asegure la Junta, obtienes una ruptura limpia y un acuerdo de confidencialidad. Bien, dije. El aire frío se sentía bien en mi cara sonrojada. Y ahora qué, antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Luego vibró de nuevo, y de nuevo, una sucesión rápida de vibraciones desesperadas. Lo saqué. La pantalla estaba iluminada con mensajes de Adrián. Elena, ¿dónde estás? Mi madre dijo que te fuiste de la fiesta anoche. ¿Por qué está tu anillo de compromiso en el baño? Elena, por favor, contéstame.
Siento lo de Sofía. Voy a tu casa. Me quedé mirando la pantalla. La antigua Elena habría sentido una oleada de validación. La antigua Elena habría llorado, formulado un texto de un párrafo explicando su dolor, y finalmente lo habría perdonado. Toqué la pantalla, abriendo nuestro chat. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Ya no vivo ahí, escribí. Me he mudado con mi marido. Le di a enviar. Luego bloqueé su número. Levanté la vista. Mateo me estaba observando ahora. Sus ojos oscuros seguían las microexpresiones de mi cara. Se dio cuenta del fuerte agarre que tenía en el teléfono, la forma en que mis nudillos estaban blancos. ¿Listo?, preguntó suavemente, con un ligero toque de oscura diversión en su voz. Listo, exhalé. Bien, dijo Mateo, saliendo a la lluvia y caminando hacia la berlina negra, porque mi padre nos ha invitado a cenar el domingo, y quiero ver la cara de Adrián cuando te lleve como mi acompañante. Mateo vivía en una fábrica textil reconvertida en el distrito industrial, un barrio que olía perpetuamente a gases de escape y ladrillo húmedo. Era un cambio discordante con respecto al adosado impecable y privado que había compartido con Adrián, donde el aire siempre estaba filtrado y perfumado con eucalipto sintético. Mi asistente, una mujer ferozmente eficiente llamada Laura, había dejado mis maletas hechas a toda prisa esa tarde. No había hecho preguntas, aunque sus ojos se habían detenido pesadamente en el anillo de titanio cepillado de mi mano izquierda. Solo había empacado las cosas prácticas: jerseys gruesos, vaqueros, botas gastadas. Dejé atrás la seda, las perlas y el vestuario selecto que Adrián prefería. No quería nada que requiriera limpieza en seco o un manejo delicado. El apartamento de Mateo era enorme, con corrientes de aire y agresivamente funcional. Paredes de ladrillo visto flanqueaban enormes ventanas con marcos de acero que vibraban ligeramente cuando pasaban los trenes de cercanías por debajo. Los muebles eran una colección de cuero pesado y madera oscura, que parecía haber sido recuperada en lugar de comprada. Me quedé en el centro de la sala de estar, con las manos hundidas en los bolsillos de un cardigan extra grande. El silencio era pesado, roto solo por el zumbido de un frigorífico antiguo en la cocina abierta. Oí el pesado clic del cerrojo. Mateo entró, quitándose su abrigo de lana oscura y lanzando sus llaves sobre una consola de metal con un fuerte estrépito. Hizo una pausa al verme allí de pie, como un mueble fuera de lugar. No ofreció una cálida bienvenida. Simplemente caminó hacia la cocina, abrió el grifo y llenó un hervidor eléctrico. «¿Encontraste la habitación de invitados?», dijo por encima del ruido del agua. No era una pregunta. «Sí, gracias». Laura dejó las cajas en el pasillo. «Las moví», respondió, abriendo una bolsa de granos de café. El aroma rico y amargo se derramó en la habitación, cortando el olor a polvo y cera. «Tu baño es el del fondo del pasillo. El agua caliente tarda 1 minuto en salir. No toques el termostato. La calefacción del edificio está trucada, y si la subes de 20 grados, salta un fusible en toda la planta». «Entendido». Caminé hacia la isla de la cocina, acercando un pesado taburete de hierro. Lo observé medir el café molido. Sus movimientos eran precisos, sin energía desperdiciada. Había un leve moratón amoratado a lo largo de su mandíbula que no estaba allí ayer. No pregunté al respecto. «¿Intentó contactarte de nuevo?», preguntó Mateo, apoyándose en la encimera, mientras el hervidor siseaba hacia el punto de ebullición. «Intentó llamar a mi madre», dije, trazando la veta de la madera con la uña. Me dejó 4 mensajes de voz, que iban desde confundida a enfadada, hasta preguntarme si estaba teniendo un colapso nervioso. «¿Lo estás teniendo?». Levanté la vista. Los ojos oscuros de Mateo estaban fijos en mí. No eran comprensivos, eran analíticos. Estaba evaluando una carga estructural, comprobando si me iba a derrumbar y hacer un desastre en su suelo. «No», dije en voz baja, «solo me estoy recalibrando». Resopló suavemente, un sonido de seca diversión. Esa es una forma educada de decirlo. Mi padre llamó. Recibió el correo electrónico del ayuntamiento.
Los registros municipales se actualizan al instante. Pensó que era un error administrativo. Luego se dio cuenta de que no lo era y amenazó con despedir a su equipo legal. Porque aseguraste tu herencia. Porque la aseguré con el desecho de su hijo favorito, corrigió Mateo sin rodeos. Las palabras deberían haber dolido, pero no lo hicieron. Eran solo hechos. La cena del domingo va a ser un baño de sangre. Exigió que estuviéramos los dos. Le dije que llevaríamos el vino. El hervidor se apagó. Mateo vertió el agua hirviendo en una prensa francesa. El vapor se enroscó entre nosotros, un velo momentáneo. No bebo tinto, murmuré, mirando el líquido oscuro y arremolinado. Lo sé, dijo Mateo, presionando el émbolo con una mano firme y constante. Pero Adrián sí. Vamos a llevar un cabernet de 90 euros y vamos a ver cómo se atraganta con él. Sentí que la comisura de mi boca se crispaba. No era una sonrisa exactamente, pero era lo más cerca que mis músculos faciales habían estado de formar una en lo que parecían vidas enteras. Miré el anillo de titanio en mi dedo. Estaba frío contra mi piel. Pero por primera vez sentí que algo se desenrollaba en mi pecho. El pavor paralizante del pasado se había ido, reemplazado por la sombría y sólida realidad de este apartamento con corrientes de aire. La finca familiar se encontraba en una extensa propiedad a las afueras de la ciudad. Mientras la berlina negra de Mateo crujía por el largo camino de grava, mi estómago se convirtió en un nudo duro. El dolor fantasma se avivó en mis costillas, un agudo chispazo eléctrico bajo mi piel. Clavé mi pulgar en la palma de mi mano, anclándome en el presente. La casa era una monstruosidad georgiana colosal, con un intenso olor a piedra húmeda y a boj cuidado. «Deja de respirar como si fueras al patíbulo», murmuró Mateo, apagando el motor. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Su pesado abrigo crujió en el espacio confinado del coche. «Hoy eres la verdugo. Actúa como tal». Exhalé bruscamente, relajando la mandíbula. Cierto. Subimos los escalones de piedra. Mateo no llamó. Abrió la pesada puerta de roble, entrando en un vestíbulo que olía a cera de abejas, abrillantador de muebles y lirios. El suave murmullo de voces del comedor formal cesó al instante. Se cortó como si alguien hubiera accionado un interruptor. Mateo le entregó su abrigo a la ama de llaves, que tenía los ojos como platos, revelando un traje azul marino oscuro que le quedaba perfecto, enfatizando la línea ancha e imponente de sus hombros. Yo llevaba un vestido de manga larga y cuello alto en un gris pizarra apagado. Era una armadura. Entramos en el comedor uno al lado del otro. El silencio era absoluto. Ricardo, el patriarca, estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba. Tenía los rasgos aristocráticos de Adrián, pero endurecidos, curtidos por años de crueldad corporativa. Agarraba su vaso de whisky de cristal con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Y allí estaba Adrián. Estaba sentado a mitad de la mesa. Parecía destrozado. Su pelo carecía de su habitual gomina perfecta, cayéndole ligeramente sobre los ojos, y la chaqueta, a medida que llevaba, parecía una talla demasiado grande. Cuando me vio, se levantó tan rápido que su pesada silla de comedor raspó violentamente contra el suelo de madera. Un chirrido áspero y chirriante. «Elena», Adrián exhaló. Su voz se quebró. Mateo ni siquiera miró a su hermano. Caminó directamente a la mesa, retirando una silla vacía frente a Adrián e indicándome que me sentara. Luego tomó el asiento a mi lado, colocando una botella de cabernet en el centro de la mesa, con un golpe pesado y deliberado. «Buenas noches, Ricardo», dijo Mateo. Su voz era un retumbo bajo. Había un tráfico terrible. «Espero que no nos hayamos perdido los aperitivos». «¿Qué significa esto, Mateo?», exigió Ricardo. Su voz era un ronroneo bajo y peligroso. Me ignoró por completo. Yo era un accesorio, una complicación. «Creo que el certificado de matrimonio era bastante explícito», respondió Mateo, reclinándose en su silla, colocando un brazo casualmente sobre el respaldo. Parecía completamente a gusto, un depredador descansando al sol. Sección 4. Párrafo 2 de tu testamento. «Estoy casado.
Estoy asentado. Espero que la transferencia de las acciones con derecho a voto se inicie para el martes. Adrián me estaba mirando fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre y frenéticos. Elena, ¿de qué está hablando? No lo hiciste. No pudiste haberlo hecho. Le sostuve la mirada. Mi corazón latía rápidamente, pero el ritmo era constante. Ya no sentía la necesidad sofocante de complacerlo. Solo sentía un profundo y abrumador asco. Lo hice, Adrián, dije. Mi voz era firme. No tembló. Nos casamos el martes por la mañana. «Estás loca», soltó Adrián, alejándose de la mesa. Miró a Mateo, su rostro contorsionado por una rabia súbita y viciosa. La manipulaste. Sabías que era vulnerable porque tuvimos una pelea, y te aprovechaste de ello solo para vengarte de mí, para conseguir las acciones. Mateo se rió. Fue un sonido oscuro y abrasivo que raspó contra las paredes inmaculadas del comedor. ¿Una pelea?, repitió Mateo, levantando una ceja. Así es como llamas abandonar a tu prometida en tu propia fiesta de compromiso, para ir a jugar al caballero de brillante armadura con una chica que llora cuando sopla el viento. Sofía tenía una emergencia, gritó Adrián, apretando los puños. Miró a su padre, desesperado por apoyo. Papá, dile que esto no es válido. No puede hacer esto. Siéntate, Adrián, espetó Ricardo, frotándose las sienes. Finalmente me miró. Sus ojos eran fríos, evaluadores. Elena, tu familia ha estado alineada con la nuestra durante décadas. Este numerito es muy irregular. Si estás haciendo esto para castigar a Adrián, te aseguro que hay mejores maneras. Se puede arreglar una anulación discretamente. Para mañana. No quiero una anulación, dije, juntando las manos en mi regazo. Mis dedos rozaron el anillo de titanio. Quiero exactamente lo que tengo. ¿Qué es eso?, se burló Adrián, su miedo transformándose en crueldad. ¿Él? ¿Esperas que crea que quieres a un matón que huele a mecánico y apenas puede hilar una frase educada? Estás haciendo esto para hacerme daño porque eres mezquina. Antes de que pudiera responder, Mateo se inclinó hacia adelante. La postura relajada desapareció al instante. Colocó ambas manos planas sobre la mesa de caoba. El cambio en su energía fue palpable. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Cuida tu tono, dijo Mateo suavemente. La tranquilidad de su voz la hizo infinitamente más amenazante que los gritos de Adrián. Estás hablando con mi esposa. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. Esposa no era un término cariñoso, era un límite de propiedad. Era una señal de advertencia envuelta en alambre de espino. Adrián retrocedió físicamente. Miró entre Mateo y yo, la realidad de la situación finalmente penetrando su espeso cráneo. La mujer que lo había seguido como una sombra, que había absorbido sus excusas y su negligencia, se había ido. Estaba sentada junto al hermano que temía, perfectamente alineados, un frente unido de fría indiferencia. «La cena está servida», anunció una voz tímida desde la puerta. La ama de llaves estaba temblando, sosteniendo una enorme bandeja de plata con cordero asado. El olor a ajo, romero y carne chamuscada inundó la habitación, pesado y empalagoso. «Excelente», dijo Mateo. La tensión peligrosa se disipó de él en un instante. Cogió el sacacorchos de la mesa. «Adrián, pasa tu copa. Parece que te vendría bien un trago. No nos quedamos para el postre». El viaje en coche de vuelta al distrito industrial fue silencioso, pero no tenso. Fue el silencio agotado y pesado de una batalla terminada. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla del pasajero, viendo cómo las luces de la ciudad se convertían en largas rayas amarillas a través de la lluvia. Cuando volvimos al apartamento, fui directamente a la habitación de invitados. Estaba agotada, una fatiga celular profunda que me hacía doler los huesos. Me quité el vestido gris, dejándolo en un montón en el suelo, y me puse una camiseta vieja y unos pantalones de chándal. Me quedé dormida en el momento en que mi cabeza tocó la almohada, y entonces volví al coche.
La lluvia azotaba el parabrisas. Los limpiaparabrisas chirriaban inútilmente contra el diluvio. Conducía demasiado rápido. Lloraba, las lágrimas calientes y cegadoras. Mi pecho se agitaba con feos sollozos. Estaba buscando mi teléfono, intentando llamar a Adrián una vez más, solo una vez más, para preguntarle por qué yo no era suficiente. Luego los faros cegadores, el ensordecedor chillido metálico del acero rasgándose, el volante golpeando mis costillas con la fuerza de una bola de demolición, el olor de mi propia sangre mezclándose con el olor acre y ardiente de un incendio eléctrico. El calor, el insoportable y sofocante calor. Me desperté gritando. Me incorporé de golpe en la cama. Mis manos arañaban mi pecho, intentando desesperadamente empujar el motor que no estaba allí. Mi respiración llegaba en jadeos irregulares y entrecortados. Estaba empapada en sudor frío, con el pelo pegado al cuello. La habitación estaba completamente a oscuras y no podía saber dónde estaba. Olía a polvo y a madera vieja, no a humo y cobre. La puerta del dormitorio se abrió, derramando una luz amarilla del pasillo en la habitación. Mateo estaba en el umbral. Llevaba pantalones de chándal grises y una camiseta negra. Su pelo revuelto, con un aspecto sorprendentemente humano. No corrió hacia mí. No me preguntó si estaba bien, una pregunta inútil para alguien que está hiperventilando. Se acercó, cogió la pesada manta de lana del pie de la cama y me la echó sobre los hombros temblorosos. Luego se dio la vuelta y fue al baño de la suite. Oí correr el grifo. Volvió un momento después con un vaso de agua. Me puso el vaso frío en la mano. Mis dedos temblaban tan violentamente que el agua se derramó por el borde salpicando las sábanas. «Bebe», ordenó en voz baja. Llevé el vaso a mis labios. El agua estaba helada, sacudiendo mi sistema, forzando a mi garganta a tragar, rompiendo el ciclo de mi pánico. Tomé otro sorbo, luego otro, hasta que el vaso estuvo vacío. Mateo me lo quitó de las manos y lo dejó en la mesita de noche. No se sentó en la cama. Sacó la silla del escritorio de la esquina y se sentó al revés, apoyando los brazos en el respaldo. Me observó mientras mi respiración volvía lentamente, agónicamente, a la normalidad. «¿Accidente de coche?», preguntó. La pregunta fue directa, pero su voz carecía de su habitual filo cortante. Me apreté la manta de lana. El dolor fantasma en mis costillas palpitaba, un recordatorio sordo e implacable. «Sí», susurré. Mi garganta parecía llena de arena. Dudé. ¿Cómo le dices a alguien que moriste en un futuro que aún no ha sucedido? ¿Cómo explicas la física del arrepentimiento? Me miré las manos. La piel estaba intacta, sin cicatrices. En una pesadilla, dije finalmente. Era lo más parecido a la verdad que podía ofrecer. Conducía para encontrarlo. Choqué contra un pilar. Mateo no se burló de mí. No me dijo que era solo un sueño. Miró por la ventana la lluvia que resbalaba por el cristal. El letrero de neón de la tienda de la esquina proyectaba un tenue y enfermizo resplandor rojo sobre su perfil. «Mi madre murió en un accidente de coche», dijo de la nada. Su voz era completamente plana, desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Yo tenía 8 años. Mi padre conducía. Él salió con una clavícula magullada. Ella quedó aplastada en el lado del pasajero. Él estaba demasiado ocupado gritando a los paramédicos por su seguro como para sostenerle la mano mientras se desangraba. Le miré fijamente. El silencio en la habitación de repente se sintió increíblemente pesado. Adrián siempre había pintado a Mateo como un sociópata surgido de la nada, un monstruo que aterrorizaba a la familia por diversión. Adrián nunca hablaba de la primera esposa. La madre de Adrián era la segunda esposa, la que entró en una casa de luto desinfectada y pulió las grietas. «Lo siento», dije suavemente. Mateo hizo un gesto de desdén con la mano. «Es historia antigua, pero te enseña algo fundamental sobre la gente». Volvió a mirarme, sus ojos oscuros captando la tenue luz. «La supervivencia es fea. La gente como mi padre, la gente como Adrián,
Sobreviven pisando a los que tienen al lado. Los usan como airbags. Se levantó, empujando la silla de vuelta a la esquina. No parecía un salvador. Parecía un hombre que se había pasado toda la vida construyendo una fortaleza a base de rencor. «Ya no eres un airbag, Elena», dijo Mateo, deteniéndose en la puerta. Miró mi rostro pálido y tembloroso, el fuerte agarre que tenía en la manta. «Ahora eres el pilar de hormigón. Deja que se estrelle». Cerró la puerta suavemente detrás de él, dejándome en la oscuridad. Me volví a tumbar, subiéndome la pesada lana hasta la barbilla. El olor a diésel y ladrillo viejo se filtró en mis sentidos. El dolor fantasma en mis costillas comenzó a retroceder lentamente, desvaneciéndose en un dolor sordo y manejable. Por primera vez, desde que me desperté en aquel tocador, cerré los ojos y no vi el destello cegador de los faros. Solo vi la oscuridad. Mi despacho olía a aceite de linaza, a pergamino viejo y al agudo sabor metálico del radiador que perpetuamente traqueteaba en la esquina. Dirigía una empresa especializada en la restauración arquitectónica histórica. Era un trabajo centrado en encontrar la podredumbre bajo hermosas fachadas y eliminarla hasta que solo quedaran los huesos de carga. La ironía no se me escapaba. Habían pasado 3 semanas desde la cena del domingo. 3 semanas viviendo en el apartamento con corrientes de aire de Mateo, despertando con el olor a café fuerte y el ruido sordo de sus botas en el suelo de madera. Funcionábamos como 2 engranajes en una máquina bien engrasada y totalmente antirromántica. Compartíamos cocina, compartíamos silencio y ocasionalmente compartíamos el periódico del domingo. Estaba inclinada sobre unos planos de un teatro de los años 20, cuando Laura, mi asistente, abrió la puerta de cristal esmerilado. No llamó. Tenía la mandíbula tan apretada que los músculos de su cuello sobresalían. «Está en la recepción», dijo Laura. Su voz era un monótono y seco arrastrar de palabras. Pasó de largo a la recepcionista. Actualmente está sangrando sobre la alfombra turca vintage. Dejé caer mi portaminas. Golpeó la mesa de dibujo con un fuerte chasquido. Sangrando. La nariz. «Parece que alguien se la rompió recientemente», señaló Laura, completamente desprovista de simpatía. «¿Llamo a seguridad del edificio o quieres encargarte tú del riesgo biológico?» Mi froté el puente de la nariz, sintiendo la repentina y familiar punzada de agotamiento detrás de mis ojos. «Dame 2 minutos. Mántenlo fuera de la galería principal». Me levanté, alisando la parte delantera de mis pesados pantalones de lana. Mi mano izquierda se sentía pesada. El anillo de titanio estaba opaco bajo las luces fluorescentes. Salí de mi despacho y bajé por el estrecho pasillo bordeado de muestras de yeso y catálogos de ladrillos. Adrián estaba paseando por la pequeña zona de recepción. Laura tenía razón. Tenía un aspecto horrible. El impecable y cuidado chico de oro había desaparecido. Llevaba una camisa de lino arrugada que parecía que había dormido con ella. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, la piel a su alrededor de un feo púrpura moteado. Una costra de sangre seca cubría su labio superior, y un hilo fresco goteaba de su fosa nasal. Olía a sudor rancio, a whisky barato y a esa empalagosa colonia de eucalipto sintético que siempre usaba. Era una combinación patética y nauseabunda. Elena jadeó al verme, dejó de pasear y se abalanzó hacia adelante. Retrocedí, colocando una pesada mesa auxiliar de caoba entre nosotros. «Detente ahí mismo, Adrián. Estás manchando el suelo de sangre». Se limpió la nariz con el dorso de la mano, manchando de sangre su mejilla. «Mateo hizo esto. Tu marido». Escupió la palabra como una maldición. Hizo que su seguridad me echara del edificio corporativo. Me tiraron al pavimento. «Adrián, ¿por qué estabas en el edificio corporativo?», pregunté. Mi voz era aterradoramente tranquila. No sentía piedad. Miré su rostro destrozado y no sentí absolutamente nada. «Papá me ha cortado el grifo», dijo Adrián, su voz quebrándose, al borde del lloriqueo. «Mateo consiguió las acciones con derecho a voto ayer. La Junta echó a papá, como CEO,
y puso a Mateo. Lo primero que hizo fue congelar mi fideicomiso. Dijo que yo era un gasto frívolo. Elena, mis tarjetas no funcionan. Sofía me dejó esta mañana. Dijo que no podía soportar el estrés. El estrés de no tener una tarjeta de crédito ilimitada, pensé secamente. ¿Qué quieres de mí, Adrián?, pregunté, cruzándome de brazos. Quiero que arregles esto, gritó, golpeando la mano contra la mesa de caoba. El golpe hueco resonó en el silencioso vestíbulo. Eres su esposa. Dile que me devuelva mi fideicomiso. Dile que deje de destrozar mi vida. Se suponía que nos íbamos a casar, Elena. Tú me querías. Se estiró sobre la mesa, intentando agarrar mi mano. Sus dedos rozaron mi muñeca. Su piel estaba húmeda. No me inmuté. Simplemente miré su mano, y luego sus ojos desesperados e inyectados en sangre. «Quita tu mano de mí», dije en voz baja. No fue un grito. Fue una declaración de un límite absoluto e inamovible. Adrián dudó, su pecho agitado, pero lentamente retiró su mano. «No te quiero», le dije, sosteniendo su mirada. «No te he querido desde la noche que saliste de ese salón de baile. Mateo no destrozó tu vida, Adrián. Lo hiciste tú. Le entregaste el arma en el momento en que me abandonaste por una chica a la que echaron de su apartamento. Fuiste un idiota y ahora estás arruinado. Ese no es mi problema. Eres una», gruñó, su rostro contorsionándose en una mueca fea y petulante. La máscara había desaparecido por completo. «Eres una, fría y vengativa, y te lo mereces. Te mereces a ese psicópata. La seguridad está subiendo», anunció Laura desde su escritorio, con el dedo sobre el botón del intercomunicador. 3 hombres corpulentos, a los que no les importa tu fondo fiduciario, Adrián. Adrián me miró fijamente durante un segundo largo y venenoso. Luego se dio la vuelta y salió furioso. Su hombro golpeó la pesada puerta de cristal al salir. Me quedé allí un momento, escuchando el pesado clic de la puerta al volver a su marco. El aire todavía olía a su colonia. Caminé hacia las ventanas del vestíbulo y abrí una, dejando que el aire frío y con olor a diésel de la ciudad inundara la habitación. Olía como el barrio de Mateo. Olía a casa. Abrí la puerta del apartamento a las 7 de esa tarde. El lugar estaba oscuro, salvo por el resplandor amarillento y enfermizo de las farolas que se filtraba a través de las enormes ventanas con marcos de acero. La temperatura ambiente era gélida. «Mateo», llamé, dejando mis llaves en la consola. Un gruñido bajo provino de la sala de estar. Encendí el interruptor de las lámparas de pie. Mateo estaba sentado en el pesado sofá de cuero, con sus largas piernas estiradas sobre la mesa de centro llena de cicatrices. Todavía llevaba los pantalones del traje y una camisa blanca, pero la corbata había desaparecido, y la camisa estaba desabotonada hasta la mitad del pecho. Tenía un vaso de líquido ámbar en una mano, apoyado sobre su estómago. Sus nudillos estaban magullados, la piel abierta en un rojo intenso. Me acerqué, dejando mi bolso en una silla. «He oído que has tenido un día ajetreado en la oficina». Tomó un sorbo lento de su bebida. No parecía triunfante. Parecía un hombre que acababa de cavar una zanja muy profunda. «Adrián fue a verte. Las noticias vuelan. Tengo al gerente del edificio de tu empresa en nómina», dijo Mateo rotundamente, finalmente mirándome. Me envió un mensaje cuando Adrián entró en el ascensor. Estaba en el coche a 5 minutos. Si no lo hubieras echado, iba a subir a hacerlo yo mismo. Hice una pausa. La idea de Mateo el despiadado y frío, Mateo corriendo por la ciudad para sacar a su hermano de mi oficina, envió una extraña e incómoda sacudida a mi pecho. No eran mariposas, era algo más pesado. Seguridad. Tenía un aspecto terrible, dije, caminando hacia la cocina. «Supongo que fuiste tú quien le rompió la nariz». «¿No?», suspiró Mateo, el sonido chirriando en su garganta. Resbaló en el pavimento mojado cuando la seguridad lo echó. Estaba borracho. Congelé sus cuentas a las 9 de la mañana. Pasó el resto del día bebiendo en un bar de mala muerte que no comprueba los límites de crédito hasta que cierras la cuenta. Abrí la nevera. Era un páramo desolado de condimentos y un solo cartón de huevos.
Voy a pedir tailandés. ¿Quieres lo de siempre? ¿Cerdo a la albahaca picante con extra de arroz? Murmuró. Pedí la comida con mi teléfono. Luego fui al baño de invitados. Rebusqué debajo del lavabo hasta que encontré el pequeño botiquín de plástico. Lo saqué a la sala de estar y lo dejé caer sobre la mesa de centro, justo al lado de sus pesadas botas. «Dame la mano», dije, sentándome en el borde de la mesa frente a él. Miró la caja de plástico blanca, luego a mí. No discutió. Dejó su vaso y me ofreció su mano derecha. Era enorme, la piel áspera, las venas destacando prominentemente contra el dorso de su muñeca. Abrí el botiquín y saqué una botella de yodo y un algodón. «Esto va a escocer», advertí. «He tenido cosas peores», dijo. Presioné el algodón empapado contra sus nudillos abiertos. El agudo olor medicinal del yodo llenó inmediatamente el espacio entre nosotros, ahogando el débil aroma de su whisky. Su mano se contrajo, un pequeño e involuntario micromovimiento, pero no la retiró. «¿Por qué congelaste sus cuentas por completo?», pregunté, concentrándome en limpiar la sangre seca. Sabías que entraría en pánico. Sabías que vendría a buscar una limosna, porque un animal herido es peligroso, pero uno hambriento es predecible, dijo Mateo. Su voz era baja, vibrando en la silenciosa habitación. Necesitaba saber exactamente a dónde iría. Fue a ti, y tú le cerraste la puerta. Lo hice. ¿Te dolió?, preguntó. Levanté la vista. Sus ojos oscuros estaban fijos en mi rostro, estudiándome con esa concentración intensa e inquietante. No preguntaba si dolía físicamente. Preguntaba si el fantasma de mi vida pasada todavía rondaba la maquinaria. «No», dije honestamente. Tiré el algodón sucio sobre la mesa y saqué un rollo de esparadrapo. Simplemente se sintió patético, como ver la repetición de una mala serie de televisión. Mateo dejó escapar un lento suspiro. Observó mis dedos mientras envolvía el esparadrapo alrededor de sus nudillos, asegurando las gruesas articulaciones. Mis manos eran pequeñas contra las suyas. Mi piel pálida contrastaba bruscamente con su carne magullada y callosa. «La Junta aprobó la reestructuración», dijo Mateo abruptamente. «Mi padre se retira. Jubilación anticipada. Las acciones son mías». Até el esparadrapo. «Felicidades. Conseguiste lo que querías». «Lo hice». No retiró su mano. La dejó descansando en mi regazo. Su peso era reconfortante. Mi abogado terminó de redactar los papeles del divorcio. Continuó Mateo, su voz desprovista de inflexión. «El acuerdo es generoso. Te quedarías con el adosado, los activos líquidos que discutimos y el acuerdo de confidencialidad. Puedes firmarlos cuando estés lista». Una ruptura limpia. Mi estómago se hundió. Un frío repentino y agudo floreció en mi pecho, sin relación alguna con la habitación con corrientes de aire. El contrato, el acuerdo, el escudo que había construido estaba haciendo su trabajo, y ahora estaba programado para su demolición. Miré el anillo de titanio en mi dedo. Había acumulado algunos pequeños arañazos en las últimas 3 semanas al chocar contra mesas de dibujo y tazas de café. Ya no parecía un accesorio. Parecía mío. Pensé en volver a un apartamento silencioso y vacío. Pensé en vivir una vida sin el agresivo olor a café tostado por la mañana, sin la pesada y silenciosa presencia de este hombre que no exigía que yo fuera nada más que exactamente lo que era. «No quiero el adosado», dije. Mi voz era muy baja. Los dedos de Mateo se crisparon en mi regazo. Se quedó completamente quieto. «Vale 8 millones. No me importa. Huele a eucalipto sintético y a malos recuerdos», respondí. Levanté la vista, encontrando su mirada plana y oscura. No aparté la vista. No parpadeé. «No quiero firmar los papeles, Mateo». El silencio en la habitación se extendió hasta que se sintió como un peso físico. Un tren de cercanías pasó traqueteando afuera. Las tablas del suelo vibraron bajo mis pies. Mateo me escrutaba el rostro, buscando la trampa, la manipulación. Estaba tan acostumbrado a las relaciones transaccionales que la preferencia genuina le parecía una trampa. Lentamente,
Giró su mano vendada en mi regazo, su palma áspera hacia arriba. No agarró mi mano, simplemente la ofreció. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se curvaron alrededor de los míos, pesados y cálidos. La calefacción de este edificio es terrible, dijo Mateo bruscamente. Su pulgar rozó el anillo de titanio en mi dedo. Tengo jerseys gruesos, le dije. El repartidor acaba de llamar, murmuró, finalmente rompiendo el contacto visual para mirar el panel del interfono en la pared. Tú pagas, dije, levantándome de la mesa. Siempre lo hago, respondió, pero el tono áspero había desaparecido de su voz. Sonaba casi como una tregua. 14 de mayo. Me desperté con el sonido de la lluvia martilleando contra las ventanas con marcos de acero. No era un suave aguacero de primavera, era un diluvio torrencial y violento que tiñó el cielo del color del hierro amoratado. Me dolía el pecho. El dolor fantasma, que se había reducido a un zumbido de fondo durante el último mes, se encendió con una intensidad cegadora. Sentí como si alguien me hubiera clavado una cuña entre las costillas. Me quité la pesada manta de lana y tropecé hacia el baño. Me agarré a los bordes del lavabo de porcelana, mirando mi reflejo en el espejo. Estaba pálida. Círculos oscuros amorataban la piel bajo mis ojos. Hoy era el día. En la otra vida. La vida que se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar del todo. Esta noche era la noche en que me subiría a mi coche, cegada por las lágrimas, y chocaría contra el soporte de hormigón del paso elevado. Abrí el agua fría y me la eché en la cara. El shock no hizo nada para frenar mi corazón acelerado. Salí a la cocina. Eran las 8 de la mañana. Mateo ya estaba en la encimera, vestido con un elegante traje gris, revisando una pila de contratos impresos. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos escanearon mi rostro, notando la palidez, la respiración superficial. Dejó su bolígrafo. Pareces un fantasma. No dormí bien. Mentí. O no una mentira. Solo una verdad incompleta. No insistió. Se dio la vuelta, sirvió una taza de café de la prensa francesa y la deslizó por la isla hacia mí. No preguntó si quería. Simplemente la proporcionó. Tengo reuniones consecutivas hasta las 6, dijo Mateo, mirando su reloj. Era un pesado reloj de buceo, golpeado y arañado. Esta noche tenemos la gala de la fundación, de etiqueta. No tienes que ir si estás enferma. La gala. Era el primer evento social importante desde que Mateo se hizo cargo de la empresa. Si no aparecía, empezarían los rumores. Dirían que el matrimonio era una farsa, que Adrián tenía razón, que yo era solo un peón. No estoy enferma, dije, envolviendo mis manos frías alrededor de la taza de cerámica caliente. Estaré lista a las 7. Mateo me miró durante un largo momento. Vio la mentira, pero respetó el límite. Ponte un abrigo esta vez, dijo antes de coger su maletín y dirigirse a la puerta. El día se hizo eterno. Cada hora se sentía como esperar entre cemento húmedo. No podía concentrarme en el trabajo. Envié a Laura a casa temprano y me senté en mi despacho escuchando la lluvia golpear el cristal. A las 5 de la tarde, el pánico era un peso físico en mi pecho. Sentía que no podía respirar hondo. Seguía esperando que sonara el teléfono. Seguía esperando el catalizador, la discusión, la traición que me pondría en el coche. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Adrián estaba bloqueado. Su padre había sido destituido. Sofía se había ido. El ecosistema tóxico que me había llevado a la locura había sido completamente desmantelado. Yo lo había desmantelado. A las 6:30 de la tarde, estaba en el dormitorio del apartamento con corrientes de aire, mirando el vestido que había comprado para la gala. No era de seda. No era pálido. Era un terciopelo pesado y estructurado de un azul medianoche profundo. Parecía una armadura. Me lo puse. Me recogí el pelo. Me puse lápiz labial rojo. Me miré en el espejo. No parecía una víctima. Parecía la esposa de Mateo. Cuando entré en la sala de estar, Mateo estaba esperando. Se había cambiado a un esmoquín. Se le veía formidable, de hombros anchos y bordes afilados. Sostenía una gabardina negra en el brazo. Me la tendió. Deslicé mis brazos por las mangas. El abrigo era pesado,
Olía débilmente a su colonia y a aire frío. ¿Lista?, preguntó. Sí. Cogimos su coche. No la berlina negra, sino un pesado todoterreno blindado que usaba para eventos formales. Él conducía. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro agresivamente. Estábamos en la autopista. La lluvia era cegadora. Los faros de los coches que venían en sentido contrario se difuminaban en el parabrisas en estallidos de amarillo y blanco. Se me cortó la respiración. Mis manos se aferraron al asiento de cuero con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Nos acercábamos al paso elevado. Conocía la curva de la carretera. Conocía el badén en el pavimento. Sabía exactamente dónde estaba el pilar de hormigón, esperando en la oscuridad como una lápida. Solté con voz ahogada. Mateo me miró. No preguntó por qué. Vio mi pecho agitarse. Vio el terror puro y sin adulterar en mis ojos. Puso el intermitente, cruzó 2 carriles de tráfico con precisión despiadada y aparcó el todoterreno bruscamente en el arcén embarrado de la autopista. Estábamos a 15 metros del paso elevado. El enorme pilar de hormigón se cernía en los faros, gris e inflexible. Me desabroché el cinturón de seguridad. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía presionar el botón de liberación. Abrí la pesada puerta y salí al diluvio. «¡Elena!», gritó Mateo por encima del rugido del tráfico y la lluvia. No me detuve. El barro arruinó mis tacones de terciopelo al instante. La lluvia me pegó el pelo a la cara, borrando el maquillaje, empapando el pesado vestido de terciopelo. Caminé hacia el pilar. Me detuve a 3 metros. Lo miré fijamente. No había marcas de quemaduras. No había cristales rotos. Era solo un estúpido y feo trozo de hormigón que sostenía una carretera. Me quedé allí, dejando que la lluvia helada me calara hasta los huesos. Esperé los faros. Esperé el impacto. Un calor pesado envolvió mis hombros. Mateo se había quitado la chaqueta del smoking y me la había echado por encima. Se quedó a mi lado con su camisa blanca, la lluvia empapando la tela al instante, haciéndola traslúcida contra su piel. No me llevó de vuelta al coche. Simplemente se quedó conmigo en el barro, frente al hormigón. «¿Qué estamos mirando?», gritó por encima de la tormenta. Me presioné la mano contra las costillas. No había dolor. El dolor fantasma había desaparecido por completo, absolutamente. La línea de tiempo había pasado. El fantasma estaba muerto. Yo estaba viva. Me giré para mirarlo. Tenía el pelo pegado a la frente, el agua corriendo por su afilada mandíbula. Parecía molesto, empapado y ferozmente sólido. Nada. Le grité de vuelta, una repentina risa histérica burbujeando en mi garganta. Sabía a lluvia y a libertad. Solo un muro. Mateo me miró a la cara. La tensión alrededor de sus ojos se suavizó ligeramente. Un cambio microscópico que finalmente estaba aprendiendo a leer. Extendió su mano grande y áspera, apartando un mechón de pelo mojado de mi mejilla. Su pulgar se detuvo en mi mandíbula. «Has arruinado los zapatos», señaló en voz alta. «Eran incómodos de todos modos», respondí. «¿Vamos a la gala o nos vamos a quedar en la autopista hasta que pillemos una neumonía?» Miré el pilar de hormigón una última vez. No tenía poder sobre mí. Era solo un objeto en el espejo retrovisor de una vida que me había negado a repetir. «Llévame a casa, Mateo», dije, agarrando las solapas de la chaqueta de esmoquín mojada que me había puesto sobre los hombros, a la que tiene corrientes de aire. Una pequeña sonrisa cínica se dibujó en la comisura de su boca. Puso su brazo alrededor de mi cintura, su agarre pesado y anclante, y me apartó del borde de la carretera. «Pediré el cerdo picante», dijo. «Volvimos ao coche». La lluvia limpió el barro de nuestros pies, y las pesadas puertas nos sellaron dentro, aislando la tormenta. Mientras Mateo volvía a meter el coche en la autopista, pasando suavemente el paso elevado y adentrándose en la ciudad oscura, apoyé la cabeza en el cristal. No miré hacia atrás. Solo escuché la respiración constante y rítmica del hombre a mi lado. Y por primera vez en 2 vidas, me sentí completamente a salvo.